Un saludo cordial a todos. Nosotros somos parte de la Universidad Nacional de Chimborazo. A continuación vamos a realizar una entrevista y quienes la llevarán a cabo serán Celeste Ana Luisa, Zaire Cifuentes, Viviana Criollo y mi persona Liz Padilla. El tema que hablaremos será sobre el aborto espontáneo y el estrés postraumático, tanto en el ámbito médico como psicológico. Actualmente en la sociedad existen conflictos como ira, agotamiento, problemas de concentración, fatiga, sensación de inseguridad, entre otros. Esta sintomatología está estrechamente relacionada con el estrés. Existen varios tipos de estrés. Sin embargo, vamos a hablar específicamente del estrés postraumático, definido como un problema de salud mental que ciertos individuos fomentan a raíz de encontrar o ver un evento desagradable. Hay varios eventos traumáticos, pero uno de ellos es el aborto espontáneo, que se da aproximadamente entre un 10% a 15% en las mujeres embarazadas por diferentes causas, provocando un aborto definido como la pérdida espontánea de un feto. A continuación, una pequeña presentación de la doctora que nos ayudará a responder nuestras incógnitas. Bueno, buenas noches con todos. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Lorena Santana, soy médico familiar y comunitario. Bueno, trabajo aquí en la ciudad de Ambato, en un centro de salud materna infantil, en el centro de salud número 2, donde, bueno, atendemos muchos de estos casos, ¿no? Partos y también otros eventos obstétricos como es estos, ¿no? El embarazo, ya sea de tipo espontáneo o otras causas que lo provoquen. Mucho gusto de estar con ustedes. Ya, muchas gracias. A continuación, las preguntas. Como primero tenemos, ¿cuáles considera usted que serían los que se generan en la persona? Ya, los síntomas que se provocan previamente al aborto espontáneo. Bueno, pues primero es importante empezar definiendo un poquito lo que es el aborto, ¿no? Para poder estar más claros del tema que estamos hablando. Bueno, consideramos que el aborto es la pérdida o la interrupción de un embarazo, según lo considera la OMS, que tenga condiciones que aún no lo hagan viable, ¿no? Que no pueda vivir ya por su propia cuenta. Esto es que tenga menos de 22 semanas de gestación, que pese menos de 500 gramos o que su diámetro cefalocaudal, es decir, todo lo que mide el embrión en este caso, sea menos de 25 centímetros. Entonces, la sintomatología, pues hablando ya de las personas que van a presentar, ¿no? Las mujeres, un aborto de tipo espontáneo. Espontáneo entendemos que se da por sí solo, ¿no? Que no se produjo nada, ni se causó nada para que pueda darse, que estaríamos hablando ahí de un aborto inducido. Entonces, generalmente los síntomas dependen de la edad, dependen de la edad o la etapa del embarazo que se da. Si este se da antes de las 12 semanas, que hablamos del primer trimestre del embarazo, pues los síntomas van a ser un poco más, no sencillos, ¿no? Pero un poco más soportables por la mujer. Entonces, generalmente vamos a encontrar sangrado vaginal, que es de color a chocolate al comienzo y posteriormente pues irá aumentando, ¿no? Y será rojo rutilante en mayor cantidad. Esto viene acompañado de dolor abdominal en el abdomen bajo que se irradia o que se expande hacia la columna, hacia las caderas, ¿no? En los abortos que se producen ya en el segundo trimestre, es decir, más de 12 semanas, pues estos síntomas son un poquito más fuertes, ¿no? Bueno, esto también viene acompañado de la parte psicológica, bueno, que creo que ya la van a abordar despuesito, de la ansiedad que provoca en la mujer, de la ansiedad, del estrés, de la depresión que puede provocar al sentirse que está a punto de perder un embarazo, ¿no? Que probablemente pues lo más seguro es que ella lo deseaba continuar. Eso les podría decir en relación a esa pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se genera durante un aborto espontáneo? Ya, los factores de riesgo, pues hablando ya de la parte física, anatómica de la mujer, pues podemos tener
aquí un exceso de sangrado. Este exceso de sangrado pues, nos puede llevar a que la mujer pueda hacer un shock hipovolémico, es decir, que pueda quedarse en shock, ¿no? Y necesite pues muchas veces reanimación o tratamiento ya por más tiempo en hospitalización. Puede provocarnos también que de pronto el aborto no fue completo, es decir, se quedaron membranas dentro de esta y este puede provocarnos infecciones a posterior. Puede provocarnos también el momento en que se realiza un procedimiento terapéutico. Como les decía, en el primer trimestre, bueno, el aborto podemos ayudarlo a que se complete cuando vemos que no es viable por medio de medicamentos, pero ya en el segundo trimestre necesita ya un legrado instrumental. Esto puede provocar que haya alteraciones a nivel del útero, ¿no? Que de pronto pueda haber una perforación uterina, una laceración profunda que provoque un sangrado de más tiempo o de más riesgo, ¿no? Estos serían principalmente, pues es la importancia, ¿no? De acudir a un establecimiento donde se pueda solventar y solucionar este aborto, pues que ya se viene, ¿no? Que ya no se lo puede detener por ninguna causa. Lo contrario sucede en otros establecimientos donde no están capacitados o no tienen las condiciones necesarias, pues en este caso incluso hemos tenido muchos casos en que incluso han producido la muerte, ¿no? De muchas pacientes que no han acudido a un lugar adecuado o adaptado para el mismo. Uh-huh. Después de un aborto espontáneo, ¿se puede desencadenar alguna enfermedad? Y si es así, ¿por qué? Ya, es similar a lo que les decía, ¿no? Obviamente un sangrado va a producir, un aborto, perdón, va a producir un sangrado, entonces puede dejarnos secuelas, anemias que vamos a tener que tratarlas después con hierro, incluso muchas pacientes necesitan pasarse hierro intravenoso directamente a la vena, ¿no? Puede darnos también lo que decía anteriormente, infecciones cuando no han sido tratados adecuadamente con un antibiótico profiláctico, ¿no? Para que no se produzca o no avance esta infección, o cuando de pronto quedaron membranas o restos adentro, ¿no? Esas serían las dos principales enfermedades que pueden desencadenarse, ¿no? El resto, si es que es un aborto con vigilancia médica, generalmente no va a tener mayor complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones y efectos secundarios del aborto espontáneo? Bueno, en algo la parte física, anatómica que yo les hablaba de las causas del sangrado, que se repetiría un poquito lo que ya les comenté, pero lo que se puede añadir a esta parte también es la implicación emocional de la paciente, ¿no? Bueno, me imagino que lo van a abordar un poquito más amplio. La depresión que va a generar en la paciente, la ansiedad, el estrés postraumático que ustedes mismos lo están nombrando, ¿no? Incluso esto se puede ver agravado en pacientes. Hay muchas personas que tienen causas autoinmunes en su cuerpo, es decir, que su propio cuerpo rechaza el embarazo, como es del síndrome antifosfolipídico. En este caso, pues las mujeres, por más que intentan embarazarse, son las pérdidas repetitivas, ¿no? Una, dos, tres veces. Entonces, estas mujeres realmente crean mucha ansiedad, mucha tristeza en ellos, ¿no? Que desencadena depresión, que muchas veces sí tiene que ser ayudado o apoyado por la mano de salud mental. ¿Cuál considera usted que sería el nivel de estrés que se genera durante y después de un aborto espontáneo? Bueno, pues en realidad el nivel de estrés es altísimo, ¿no? Considerando que es un evento traumático, como lo decimos, que es un evento no deseado, ¿no? Incluso la mujer desencadena en esta etapa como una etapa de luto, podríamos decirlo así, porque perdió algo ya que lo consideraba de ella, ¿no? Que es tanto para ella como para la familia, este estrés que se va a generar en realidad. En realidad, va a causar muchos otros síntomas
Como sabemos, el estrés nos afecta a la parte fisiológica, a la parte funcional, a la parte física del cuerpo humano. Entonces se activan varios sistemas en esta parte, ¿no? Entre estos desde el sistema nervioso simpático, regula todas los órganos internos, ¿no? Entonces obviamente nos va a producir taquicardia, el corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca, a nivel del intestino va a aumentar la motilidad del intestino, entonces va a haber de pronto diarreas, hinchazón del estómago, sudoración, muchas veces desmayos, ¿no? Yéndonos por la parte física, ¿no? Y pues la parte emocional mucho, mucho más. Entonces el nivel sería muy alto para la paciente y pues sí tendría que ir el abordaje tanto por la parte médica como por la parte psicológica también en las mujeres que han pasado por estos eventos. Eso es lo que les podría decir. Muchísimas gracias por habernos ofrecido su conocimiento. De antemano esperamos que le haya gustado participar en esta entrevista. Esto nos va a servir para informar a quienes lleguen a ver este video. Le agradecemos su presencia y muchas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, estoy abierta si en algún momento necesitan hablar de algún otro tema, de algo, pues cuenten con mi colaboración, ¿no? Gracias también por la invitación. Para continuar con esta entrevista, vamos a dar paso a las preguntas para la psicóloga. Ante todo, por favor, preséntese con nosotros. Listo, muy buenas noches. Mi nombre es Montserrat Guarnizo. Actualmente soy psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato. Y bueno, eso tengo 23 años. Realmente en estos años de estudio y de experiencia he tenido acceso a poder tratar con algunos pacientes con diversos trastornos. Entonces espero que mi experiencia logre ser de ayuda en esta entrevista igual. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Listo. En un caso de aborto espontáneo, ¿cuáles son las funciones del psicólogo que usted cree necesarias para ayudar a una mujer que padece secuelas de estrés postraumático? Bueno, primeramente es muy importante tomar en cuenta si es que la mujer mismo, después del aborto, es quien decide acudir al psicólogo o si es que es derivada, si es llevada por familiares, ¿ya? Pero en el caso de que empiece ya las sesiones psicológicas, es muy importante que se pueda realizar una evaluación. Entonces, a través de esta evaluación, nosotros nos vamos a dar cuenta si en realidad la persona tiene un trastorno de estrés postraumático, porque recuerden que no podemos lanzar un diagnóstico al aire, sino que es muy importante este proceso de evaluación. Entonces, se pueden utilizar test, se va a utilizar entrevista ya. Primerito eso. Entonces tenemos que darnos cuenta que la persona está presentando o no está presentando este tipo de sintomatología y igual aprender a hacer bien un diagnóstico. Es muy fácil que se confunda, obviamente, el trastorno de estrés postraumático, tal vez con un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, porque realmente las reacciones que esta persona va a tener después de la pérdida, como fue el aborto, pueden confundirse con varios trastornos, ¿ya? Entonces, al momento de nosotros realizar la evaluación, también es muy importante ver en qué grado está este trastorno, por ejemplo, cómo está afectando la vida de esta persona a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, porque un trastorno se vuelve realmente trastorno cuando está afectando todas las esferas de la vida de la persona. Entonces, el momento que nosotros logramos realizar un diagnóstico, sería importante empezar con un tratamiento. De igual manera, darnos cuenta que un aborto significa una pérdida, sea que el aborto haya sido espontáneo, sea que haya sido inducido, es una pérdida. Entonces, se tiene que trabajar en un proceso de elaboración de duelo, como todas las pérdidas. El problema con el aborto, sea que haya sido inducido, sea que haya sido espontáneo, es que aún sigue siendo un tema bastante tabú. Entonces,
la mayoría de mujeres vive este duelo de manera silenciosa. Entonces, eso es un poco problemático el momento que las personas acuden, ¿no? Porque cuando viven el duelo de manera silenciosa significa que no están teniendo una red de apoyo, otras personas que lo pueden estar comprendiendo. Entonces, la red de apoyo es de suma importancia. Cuando una persona padece cualquier trastorno en general, no solo necesariamente una red de apoyo en casa, sino tal vez una persona tampoco logra socializar o no logra admitir mismo que tiene un problema o que está atravesando una situación difícil, las cosas se complicarían bastante. Entonces, creo que la principal función sería diagnosticar si tiene o no tiene el trastorno de estrés postraumático y trabajar en la elaboración del duelo. Siguiente pregunta. ¿Qué procedimiento realizaría usted en el tratamiento de la mujer que está pasando por este momento difícil? Ya, listo. Como le había comentado, primero teníamos que ver si es que tiene o no tiene el diagnóstico. En el caso de que la persona presenta diagnóstico de un trastorno de estrés postraumático, obviamente se tiene que tratar de bajar la sintomatología, porque recordemos que la sintomatología del trastorno de estrés postraumático va a afectar muchísimo la calidad de vida de la persona, porque no se van a dar solo reacciones psicológicas, sino también fisiológicas cada vez que recuerde el trauma. Entonces la persona va a comenzar a evitar lugares que tal vez le recuerden esta cuestión del aborto, tratar de evitar situaciones, tal vez tratar de evitar algunas personas, ¿no? De igual manera pueden presentarse temblores, dolores de cabeza y esto va a interferir realmente en la realización de actividades diarias. Entonces, primero sería un trabajo multidisciplinario con algún médico en caso de que también la persona necesite medicación psiquiátrica para bajar la sintomatología. Ya, con lo que respecta a la parte psicológica, es necesario realizar este proceso de elaboración de duelo y sesiones terapéuticas. Depende de la gravedad que uno logre identificar en ese trastorno, se programarían las sesiones de mínimo una vez por semana, ¿verdad? Entonces, en estas sesiones, en el proceso de elaboración de duelo, se realizarían algunas técnicas también. Realmente a mí me gusta muchísimo para este tipo de cosas cuando son pérdidas, trabajar con técnicas gestálticas, ¿no? Por ejemplo, silla vacía, la escritura de cartas, a mí me encanta mucho terapia narrativa, ¿no? Porque las personas pueden lograr expresar sus emociones, tal vez lo que no logran decirle a otras personas, sí logran, si es que se establece este ambiente de rapport, que logren sacar, canalizar toda esa energía negativa que tienen. Por ejemplo, en este caso de la silla vacía, se puede lograr que la persona le diga tal vez a la persona que perdió, en este caso a su hijo, lo que hubiese querido decirle, ¿no? Entonces es muy bueno que se realice ese proceso catártico. Ya, de igual manera, muy importante, como le mencionaba en la pregunta anterior, identificar la red de apoyo del porque este trastorno de estrés postraumático va a tener pensamientos intrusivos recurrentes. Entonces también es importante evaluar la ideación suicida que la persona pudiese tener. ¿Ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa parte. Siguiente pregunta. Desde su experiencia, ¿ha tenido que intervenir como psicólogo en algún caso igual o similar a este? Hasta el momento no he tenido que intervenir en un caso de aborto, ya sea espontáneo o aborto inducido. Lo que sí he tratado es a personas que han perdido a sus hijos. En un momento que estuve realizando prácticas preprofesionales, llegó un caso. Yo hacía prácticas en un centro psiquiátrico, ya en la ciudad de Ambato. Entonces llegó una señora que estaba muy, muy descompensada, que trató de quitarse la vida también, porque su hijo también se había quitado la vida, ya. Entonces fue un proceso bastante complicado, bastante duro. La persona estuvo internada más o menos unos 2 meses y medio hasta que logré regularse. Estuvo con bastante medicación y se realizaba sesiones terapéuticas 3 veces por semana. Entonces, igual se trabajó en esta elaboración del duelo y el problema es que la persona se sentía muy culpable de la muerte de su hijo. Entonces, yo considero que es bastante similar en esta cuestión del aborto, porque al
tenerle al hijo dentro, es decir, ser la persona gestante, se va a sentir culpable, tal vez de que, no sé, realizó determinada actividad que pudo haber desembocado. Entonces, es muy importante trabajar esta parte de la culpa también. Entonces, sí, yo considero como una situación similar, pero hasta ahora no he tenido un caso de aborto como tal. A continuación, otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer que ha pasado por un aborto espontáneo padezca de un estrés postraumático? A ver, aquí es muy importante darnos cuenta de la individualidad que tiene cada persona, ¿no? Entonces, decir, todas las mujeres que pasaron por un aborto van a tener un estrés postraumático, o sea, realmente sería jugar con cifras. Ya depende muchísimo de el ambiente en el que la mujer esté atravesando, el apoyo que tenga, su capacidad de resiliencia, ¿no es cierto? Entonces, realmente sí existe una probabilidad elevada. Yo me iría más por el lado de un trastorno depresivo antes que un trastorno de estrés postraumático, porque el estrés postraumático viene sobre todo a derivarse cuando se ha pasado por una situación en la que por lo general estuviste a punto de perder la vida. Entonces, yo me iría más por un trastorno depresivo, pero sí es muy probable de que, por ejemplo, si el aborto espontáneo se dio por alguna situación bastante grave, que devenga en un trastorno de estrés postraumático después. O puede existir una comorbilidad entre un trastorno de estrés postraumático y un trastorno depresivo. Así que es muy importante igual analizar los tiempos en los que van a aparecer los síntomas, porque por lo general suelen confundirse entre un trastorno de estrés agudo y un trastorno de estrés postraumático. Y recordemos que el trastorno de estrés agudo se da después del trauma, es decir, van a comenzar los síntomas el mismo día o máximo después de una semana hasta los 6 meses, mientras que el trastorno de estrés postraumático empieza a aparecer a partir de los 6 meses. Entonces, es muy importante fijarnos en los tiempos para poder realizar un buen diagnóstico. Pero sí existe una probabilidad bastante alta de que si no se trabajó esa parte del duelo, después pueda aparecer algún trastorno mental. En este caso, ya sea de estrés postraumático, de estrés agudo, depresivo. Entonces, también va a depender muchísimo de los rasgos de personalidad de cada individuo. Otra pregunta. ¿Cree usted que está bien la postura de una comunidad feminista que apoye en el aborto sabiendo que este puede provocar secuelas del estrés postraumático? A ver, la pregunta, si es que se la elabora dentro del ámbito profesional, realmente es una pregunta que no puede ser respondida como psicóloga como tal, porque recordemos que nosotros al ser psicólogos no podemos tener una postura política, una postura religiosa y no le podemos decir a nuestro paciente, esto está bien o esto está mal, porque yo creo que es de esta forma, ¿ya? Sin embargo, no como psicóloga, sino como Montserrat Guarnizo, yo pertenezco a la comunidad feminista. Entonces, yo considero que una persona, antes de abortar, debería tener acceso a la información necesaria de las posibles consecuencias médicas y psicológicas, y realmente debería existir un acompañamiento médico y psicológico para una persona que va a realizarse un aborto, porque muchas veces no tiene este apoyo de familia. Entonces, si el aborto deja secuelas porque es una pérdida de un hijo, por más planificado que haya sido este aborto, que tú hayas decidido no tener a tu hijo, va a ser una pérdida que tiene que ser trabajada. Entonces, varias cosas provocan secuelas en la vida, no solo un aborto, pero sí es necesario que exista un acompañamiento psicológico en este caso para que estas secuelas no puedan después desencadenarse
en un trastorno como tal, como sería el trastorno de estrés postraumático. Realmente todas estas preguntas estaban enfocadas a un aborto espontáneo. Entonces, en el aborto espontáneo, tú no estabas esperando perder a tu hijo. Sin embargo, si el aborto ya es planificado, tú tomaste la decisión, entonces para esta decisión sí es importante que exista un acompañamiento. Y además, si tu paciente llega a consulta y te dice que ha tomado la decisión de abortar, tú no puedes decirle esto está bien o esto está mal. No, no abortes, te vas a ir al infierno ni nada, porque realmente no puedes ahí mezclar tus creencias. Si la persona viene y te dice eso, tú tienes que preguntarle si se ha informado y de igual manera, una de las herramientas que los psicólogos manejamos es la psicoeducación. Si tal vez tu paciente no sabe todo lo que conlleva un aborto, el procedimiento que le van a realizar, es muy importante que tú puedas brindarle la información de igual manera que le puedas decir los posibles síntomas psicológicos que después puede tener, pero también siempre estando ahí, estableciendo el rapport y diciéndole que vas a estar para ayudarle en todo. Muchas personas te dicen que un psicólogo no te ayuda, pero realmente sí te ayuda porque te brinda las herramientas de afrontamiento necesarias, en este caso, en una situación bastante delicada como lo es un aborto. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Esto ha sido por hoy. Listo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, chicas. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hemos finalizado con la entrevista.